Network TV. We're on location here from Japan, and we will be covering a very sad story here today. Here in this day, it's a bit cold outside, but it's we are going to be here. We have a lovely background here, if you can see here, folks. And today we're going to be discussing about this third topic regarding the suicide problem here in Japan. There is a big suicide problem. Hay un problema de suicidio aquí en Japón. Vamos a estar hablando este día de hoy. Estamos aquí en vivo, transmitiendo desde Japón, trayéndoles esta noticia muy dolorosa. Normalmente hacemos la cobertura en el lugar de los hechos, pero por respeto a los familiares y a sus víctimas que decidieron quitar sus vidas a su corta edad, por diferentes razones que vamos a explicar un poco más tarde. Out of respect for the families and the victims of the suicide, we decided to not go and film on location in this forest, which is behind Mount Fuji, en esta montaña que está atrás de la montaña Mount Fuji. Allí está donde las personas se suicidan aquí en Japón. That is where people here in Japan suicide, take their own lives, if you will. And so today is a bit cold. This February 8, 2020. Está un poco frío este 8 de febrero del 2020. En este verano vamos a ir a la montaña Mount Fuji. This summer we'll be going to Mount Fuji, but in the meantime we'll be explaining to you what this place is about. Mientras tanto les voy a explicar qué es este lugar. Tratamos de buscar un fondo con unos árboles para identificar ese lugar de donde se suicida la gente. We tried to find a forest like so that we could, give you an idea of how the forests are here in Japan. But again, due to respect, we decided not to film on location. Por respeto a las familias y sus víctimas, decidimos no ir a filmar en lugar. Pero hoy les voy a explicar un poquito, les voy a dar un poco de información al respecto de ese fenómeno aquí en Japón. I will give you more information of this phenomenon here in Japan, and it basically goes as this. It is very tragic, es un poco muy trágico, pero pues es parte de la vida, but it's a little bit of life. The reason why many people take their lives is for many factors. La razón por qué muchas personas se quitan la vida es por muchos factores. I'm going to explain to you very shortly. Les voy a explicar en una brevedad. One of the reasons is because the families don't give the kids love when they're babies. They don't spend enough time with them. They don't show them a lot of love. And when they grow up as a teenager, they put a lot of pressure on them for studies so they can get the highest marks and the highest academics for university. Una razón es porque ellos, los padres, no pasan mucho tiempo con ellos, no les dan mucho amor, mucho cariño. Y otra es porque cuando ya están creciendo, en sus años de adolescencia, le ponen mucha presión para sacar las más altas marcas y para sacar los mejores puntajes para la universidad. Ese es uno de los factores por cual muchas personas aquí en Japón se quitan la vida en una corta edad. That's the reason why many people here in Japan take their own lives at a young age. Así que es muy triste, es muy doloroso, pero como un canal de noticias es nuestro deber de cubrir la noticia. It's unfortunately, but as a news network, is our obligation to cover the news, and therefore we're going to be covering news with the most out of respect for the victims and for the families. Vamos a tratar de cubrir esta nota el día de hoy con lo más respetable posible para las víctimas y sus familias.
So, como aquí en el Castor Network TV somos una empresa familiar y una empresa con sentido humano. Since here at El Castor Network we are a company that believes in being responsible and also with transparency and always must cover the news in a neutral format. Y siempre tiene que cubrir las noticias en a few moments. Here we'll be beginning with the English part. Here we go. So vamos a empezar con la parte inglés. We'll start with the English part first, and it goes something like this. Suicides in Japan. There were in 19,959 suicides in Japan in 2019, a 4.2% year-on-year decrease as the total fell for the 10th consecutive year. This was the first time primarily figures dropped below 20,000. Since record keeping began in 1978, note, however, that the official figure released in March 2020 will include people whose cause of death was later established as suicide. So it's possible that the final count may rise. Suicide of men decreased by 353 to 13,937, and those of women by 528 to 6,022. The number of suicides per 1,000 people also declined by 0.7 to 15.8, its lowest ever by prefecture. Yamanashi had the highest ratio at 22.3 and Kanagawa the lowest at 11.5. The ratio for Tokyo was 15.2 while it was 13.5 in Osaka. So that was the English part. Esa fue la parte inglés. Ahora vamos a ir con la parte español. We will continue with the Spanish part. And suicidio en Japón hubo de 1959 suicidios en Japón en 2019, una disminución anual de 4.2, ya que el total cayó por 10º año consecutivo. Esta fue la primera vez que las cifras preliminares cayeron por debajo de 20,000 desde que comenzó el mantenimiento o el conteo de registros en 1978. Ten en cuenta, sin embargo, que las cifras oficiales publicadas en marzo de 2020 incluyeron a personas cuya causa de muertes se estableció más tarde como suicidio, por lo que es posible que el recuento puede aumentar. Los suicidios de hombres disminuyeron en 353 a 13,937 y las mujeres en 528 a 6,022. El número de suicidios por cada 100,000 personas también disminuyó en un 0.7 a 15.8, el más bajo de la historia. Por prefectura, Yamanashi tuvo la relación más alta con
22.3. En Kanagawa, la más baja con 11.5. La proporción para Tokio fue de 15.2, mientras que fue de 13.5 en Osaka. Esos son los prefectures donde haya habido más suicidios desde 1978, desde que nacimos, señores y señoras. This has been the number in roughly about 4 prefectures since 1978, since the year we were born. Imagine this, that for almost close to 40 years there has been so many suicides here in Japan. Casi por 40 años ha habido mucho suicidio aquí en Japón, y la gente se pregunta por qué. Pero una de las causas y las razones es por esos factores que les mencioné temprano. Una, por falta de amor para los niños, y porque los padres prefieren ganar dinero que darles amor a sus hijos. What is the reason why? Because people here in Japan, they prefer to make money and they neglect their children. And two, y la segunda razón es porque los padres, cuando los hijos están creciendo, les ponen mucha presión para sacar las altas marcas y puntajes para graduarse en para ir a la mejor universidad del mundo. And second is because when the kids are youth, when they're growing up, the parents put a lot of pressure in their kids to get the highest marks and to get the highest percentage so that they can go to the best university in the world. And I always say, as a father and as a parent, it's really